Tu canal de YouTube Conciencia y Salud WhatsApp presenta Conversatorios. Hola, mi nombre es Miriam Magui y soy instructora de Tai Chi Chuan de la Federación Internacional Cho-Rou-Jin. Quiero agradecer la invitación de la doctora Marien para hablarles esta noche de este arte marcial conocido popularmente solo como Tai Chi y muy publicitado actualmente por los medios, debido a que muchos estudios recientes realizados en distintas universidades y en centros de investigación lo han presentado como una panacea para detener diversas enfermedades tales como la demencia senil, el Alzheimer y el envejecimiento, y para lograr una buena salud y una longevidad útil. Yo conocí el Tai Chi Chuan en un domingo que me encontraba con un grupo de amigos paseando por un parque. De repente me encontré frente a un grupo que estaban realizando una exhibición de Tai Chi Chuan. Yo nací en la primera mitad del siglo pasado. No existía el internet y no teníamos mucho conocimiento sobre otras culturas. No había Google. Me imagino que por eso consideré que lo que estaban haciendo, lo que yo estaba viendo, era una danza de carácter exótico, con lentos y majestuosos movimientos, que además transmitían una sensación de armonía y paz. Sus ropas eran sencillas, pero sus movimientos tenían una gracia y una elegancia muy especial. Todos se movían realizando los mismos movimientos. Me quedé como hipnotizada, negándome a seguir el recorrido del parque con mis amigos. Cuando terminó la exhibición, mi sorpresa fue grande. Cuando me explicaron que lo que acababa de presenciar no era una danza, sino un arte marcial llamado Tai Chi Chuan. Un arte marcial, pero por lo poco que yo sabía entonces, un arte marcial no es un arte militar, guerrero, de la guerra pues. No está relacionado con peleas, gritos, lesiones, heridas y dolor y muerte. Todo eso. Sí, el Tai Chi Chuan es un arte marcial y sus movimientos pueden ser usados como defensa y como ataque, pero según me contaron, aunque eso es posible, se practica para la salud física y mental, aunque su sentido marcial permanece subyacente. Bueno, me informaron del sitio al que yo podía dirigirme para formalizar mi aprendizaje. Ese sitio resultó ser un gimnasio ahora legendario, ubicado en El Paraíso, Caracas. Se llamaba La Danza del Dragón. Todavía funciona, pero ahora funciona en el Parque Naciones Unidas. Allí no solo se podía aprender Tai Chi Chuan, sino también Kung Fu. El maestro, o Sifu, como se le llama a los maestros de Tai Chi, era el ya también legendario Tai Che Che, quien hoy en día reside en Taiwán. Han pasado casi 50 años desde entonces y mi práctica del Tai Chi Chuan ha sido constante. Debo añadir que los principios filosóficos sobre los cuales se basa este arte marcial han regido en mi vida, en mi salud física y mental, y esta práctica ha sido demasiado importante, pues me ha servido para superar los momentos más difíciles de mi vida, momentos difíciles que todos conocemos porque todos hemos pasado por ellos. Hoy en día, millones de personas practican Tai Chi Chuan a nivel mundial. El 17 de diciembre del 2020, la UNESCO incluyó la práctica del Tai Chi Chuan de forma oficial en el listado del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. ¿Cuál es el origen del Tai Chi Chuan? Se considera como fundador del Tai Chi Chuan al legendario monje taoísta
e inmortal San Sanfen. Aunque se dice que vivió posiblemente entre los siglos X y XIV, no existe confirmación de su existencia histórica. En la cultura china antigua existieron unos personajes que se consideraban inmortales y estaban conectados con el aspecto religioso-cultural. La leyenda cuenta que San Sanfen ideó el Tai Chi Chuan al contemplar, mientras caminaba por el monte Wudang, la lucha entre una serpiente y una grulla blanca. La serpiente consiguió escapar, realizando unos movimientos muy ágiles y circulares y de defensa y ataque que confundieron a la grulla blanca. En realidad, tanto el Tai Chi Chuan como todas las artes marciales, tanto de la China como de otros países, tienen un origen mucho más remoto. Donde hay luchas por el poder y guerras constantes, obviamente se desarrollan técnicas de ataque y defensa a diferentes niveles. Sin embargo, cuando las armas de fuego desplazaron al combate cuerpo a cuerpo, ya el aprendizaje de esas técnicas quedó relegado, y también el uso de las armas tradicionales, espadas, sables, lanzas. Las artes marciales dejaron de tener la importancia y el papel relevante que habían tenido. No habían mejores guerreros ya, pues con las armas de fuego las oportunidades se igualaban. Entonces, los guerreros continuaron sus prácticas iniciales, haciendo así un camino que los llevó a la búsqueda de una perfección en el plano mental y espiritual. Ya no servían las artes marciales para pelear, servían para meditar. Se realizaban igual, con las mismas normativas, pero con diferente finalidad. Servían solo para meditar. Los nombres de los movimientos que integran una secuencia se refieren a las técnicas de defensa o de ataque y también a aspectos meditativos. Son además muy poéticos esos nombres. Por ejemplo, acariciar la cola del gorrión. La bella dama está hilando. Clavar una aguja en el fondo del mar. Rechazar al mono. El mono en este caso es la mente y los pensamientos, los rechazamos. Llevar el tigre a la montaña, llevar la mente, es decir, el tigre, a la quietud de la montaña. El nombre de este arte marcial, Tai Chi Chuan, también es muy poético. Significa literalmente el puño supremo e insuperable. Tai significa sublime o supremo. Chi aquí no significa energía, significa extremo, insuperable o definitivo. Y Chuan significa puño. Es muy difícil traducir el chino a nuestra lengua, ya que ellos utilizan ideogramas y no letras, y esos ideogramas son complejos. Debe siempre utilizarse el nombre de este arte marcial completo, es decir, Tai Chi Chuan, ya que se originó como un arte marcial y todos sus movimientos son técnicas de defensa personal. Hoy en día se tiende a eliminar la palabra Chuan, puño, considerando que la práctica generalizada se centra en el aspecto de salud. Este es un grave error, pues sus beneficios para la salud provienen justamente de un entrenamiento basado en estas técnicas y en este enfoque. Estás escuchando Conversatorios. ¿En qué consiste la práctica del Tai Chi Chuan? Consiste en un entrenamiento físico que comprende una serie de lentos y suaves movimientos, posturas físicas, un estado mental meditativo y una respiración natural
pero controlada para que al final sea natural, aunque esto último suene un tanto contradictorio. El Tai Chi Chuan junto con el Baguazhang, conocido como Pacua, y el Xin Ji Chuan son las tres artes internas chinas, es decir, en las cuales se desarrolla la fuerza interna que proviene de la canalización y de la concentración de la energía interna llamada Qi por la mente. El Kung Fu en sus muchos estilos se considera un arte externo, pues su fuerza proviene de la potencia de los músculos, es decir, es la fuerza bruta. Normalmente ingresan a las artes marciales consideradas externas los practicantes que desean fortalecerse y aprender técnicas para vencer a sus oponentes. Son más agresivos y violentos. Ingresan a las artes marciales internas practicantes más débiles, que deben apoyarse en el control mental más que en la fuerza bruta, que no tienen. Se incluyen entre ellos mujeres y ancianos. Las técnicas internas permiten que el practicante utilice la fuerza de su adversario para vencerlo, obviando así la disparidad entre fuerza y debilidad. Ocurre, sin embargo, algo muy interesante. El que ingresa en las artes marciales buscando fuerza externa, se encuentra en su camino la fuerza interna, al practicar la disciplina, la concentración y la benevolencia. El practicante que adopta un arte marcial interno encuentra en su camino la fuerza externa, pues al practicar con constancia, ve cómo van fortaleciéndose sus músculos y su estado de salud se va haciendo mejor. Cuando se habla de los practicantes de Tai Chi Chuan, se dice que son de acero envuelto en algodón. En el Tai Chi Chuan se considera que el oponente, que no vemos como en otras artes marciales, es uno mismo. Es el único oponente a quien realmente hay que vencer. El Tai Chi Chuan se aprende mediante formas o secuencias de movimientos preestablecidos que contienen las técnicas de defensa y ataque. Para el principiante, estas formas pueden contener pocos movimientos y el número de movimientos se incrementa según su progreso. Las formas más conocidas son de 18, 24, 32, 42, 48 y 108. La de 108 se practica en muchos de los estilos. Generalmente se practica una forma que se aprende toda la vida para que siempre se pueda ir mejorando. Conozco un caso que vi en un documental de un señor muy anciano en el templo Wudang de la China. Tenía 100 años. En la China se venera a los ancianos, se les cuida, se les peina, se les da el alimento. Pero este anciano quería que todas las mañanas lo pusieran en el patio, casi que lo tenían que llevar, porque casi no caminaba. Pero él necesitaba hacer el 108. Había ingresado en el templo cuando tenía 4 años y había aprendido artes marciales desde entonces. Es decir, que tenía 96 años haciendo el 108. Cuando le preguntaban por qué insistía en continuar con esa práctica, él decía que era que todavía no le salía bien y lo tenían que llevar todas las mañanas a que hiciera su rutina. Hay formas que son de mano vacía y formas que se hacen con armas. Las armas que se asocian al Tai Chi son la espada china, el palo largo, el sable chino, la lanza, la alabarda y el abanico, que es mi favorito. Existen 5 estilos de Tai Chi Chuan: el estilo Chen, Yang, Wu, Wu Hao y Sun. El estilo que se ha extendido más en el mundo es el estilo Yang, por ser sus movimientos más fluidos y suaves y por tanto no producen ningún tipo de lesión en el organismo. La estructura del Tai Chi. Sus movimientos que vamos aprendiendo al aprender las formas
contienen unos conceptos muy complejos derivados de la estrategia militar para la guerra, muy anteriores a la aparición del Tai Chi Chuan mismo. La estructura base está formada por 8 conceptos que son expresiones de energía y 5 desplazamientos que son 5 direcciones de movimiento. En los textos clásicos del Tai Chi Chuan se llaman las 8 puertas, simbolizadas por los 8 triagramas, y 5 formas de dominar el espacio, simbolizadas por los 5 elementos: agua, fuego, metal, madera y tierra. Suelen llamarse las 13 energías del Tai Chi Chuan, junto con el principio de polaridad yin-yang. Lo lleno, lo vacío, por ejemplo, constituyen el cuerpo vivo de este arte marcial. Se necesita siempre aprender el Tai Chi Chuan con un instructor que esté cualificado. De otra forma, todos estos conceptos pasan desapercibidos y los movimientos se convierten en simples imitaciones vacías de contenido. Para que la práctica sea real y produzca su efecto a nivel de salud física, emocional y mental, es necesario que los movimientos se realicen con una intención que resulte verdadera, aunque esa intención esté limitada al espacio usado para el entrenamiento. En este campo que se usa para el entrenamiento, no existen las competencias, ni las cintas, ni los grados, aunque recientemente la Asociación China de Wushu decidió implementar cintas solo con la finalidad de evaluar a los practicantes de acuerdo a su conocimiento. El Tai Chi Chuan es no competitivo por su propia naturaleza, pues ya dijimos que el único oponente al que realmente vale vencer es a uno mismo. A veces hay una práctica en pareja o se demuestran las aplicaciones de un movimiento, pero sin ninguna intención de vencer o derrotar o de tener algún reconocimiento. El Tai Chi Chuan tiene un sustrato filosófico religioso que toma del taoísmo y del confucianismo, y el cual explica su dimensión filosófica y mística. Constituye un camino que se recorre con conciencia, sin alarde gimnástico y sin necesidad de mostrar la fuerza que se adquiere con la práctica constante. El código de conducta que se adopta de acuerdo a estos principios filosóficos religiosos incluye, por ejemplo, el respeto hacia el maestro y hacia los compañeros, la sinceridad, que se traduce en una decisión firme y honesta de realizar el trabajo necesario, la perseverancia, la intención debe mantenerse en el tiempo, la diligencia, que significa esforzarse por cumplir los requisitos, y las más importantes normas son la tolerancia, la bondad y el servicio a los demás. Este código de conducta debe ser practicado en el sitio de entrenamiento y fuera de él, no solo con los compañeros de práctica, sino con todas las personas de la sociedad en la cual se vive. Estás escuchando Conversatorios. Beneficios para la salud derivados de una práctica constante del Tai Chi Chuan. Este arte marcial se desarrolló tras muchísimos años de experiencia y práctica, en épocas en que no se contaba con medicamentos de laboratorio para curar los desarreglos o enfermedades del cuerpo o de la mente. Solo se disponía de hierbas medicinales y de una cuidadosa observación del ser humano como un todo, como un ser integral. Esta cuidadosa y milenaria observación dio como resultado una teoría
muy diferente a la concepción occidental. De acuerdo con la medicina tradicional china, existe una energía a la que llaman chi, que circula a través de nuestro cuerpo, a través de unas vías llamadas meridianos. Según esta concepción, la enfermedad, cualquier enfermedad, se produce por la obstrucción del chi en cualquiera de estos meridianos. Las causas de una obstrucción pueden ser de varios tipos: externa, como el clima, o el agua que consumimos, o el aire que respiramos, el estilo de vida, la alimentación, la falta de sueño, el exceso de alcohol o fumar. Y aún más importante, las causas pueden ser internas, es decir, las emociones como el miedo o la ira, cuando estas emociones no son pasajeras, sino que se hacen crónicas. Esta teoría permitió también el desarrollo de la acupuntura para prevenir o aliviar los síntomas de muchas enfermedades, como el asma, la presión arterial elevada, el mal de Parkinson, la diabetes y otras. Los odontólogos en algunos países utilizan la acupuntura en lugar de la anestesia para intervenciones quirúrgicas menores, lo cual es excelente, pues evita el uso de una sustancia química nociva como la anestesia, pero además permite ver que de alguna manera esos meridianos funcionan, aunque no pueden ser vistos, pues producen el mismo efecto que una anestesia química. También, de acuerdo a este enfoque, se utilizan los conceptos de yin y de yang como fuerzas opuestas que funcionan dentro del cuerpo. La salud para la medicina tradicional china se centra en mantener un equilibrio del yin y el yang y una correcta circulación del chi o de la energía. ¿Cómo interviene el Tai Chi Chuan en todo esto que hemos explicado muy sucintamente? Cuando ejecutamos una forma de Tai Chi Chuan, la iniciamos sacando nuestro chi de su reservorio, que según los sabios médicos chinos se encuentra ubicado a 2 o 3 dedos por debajo del ombligo y hacia adentro, y lo hacemos circular por todo el cuerpo de manera libre y armoniosa, y al terminar la forma lo volvemos a guardar en su sitio de almacenamiento, llamado el Tan Tien, 3 dedos por debajo del ombligo. Al hacer circular el chi constantemente, se desbloquean las obstrucciones y especialmente las producidas por las emociones negativas. Algunas enfermedades se alivian y se benefician grandemente con esta práctica, como por ejemplo la artritis en sus diversas variantes, el asma, la presión sanguínea alta, la diabetes, que ya mencionamos antes con la acupuntura, también se benefician con la práctica del Tai Chi Chuan. Es muy efectivo para la prevención de enfermedades cardíacas. Hoy en día, debido a innumerables estudios científicos, se ha apreciado el gran poder preventivo y curativo de la práctica del Tai Chi Chuan cuando es constante. Está recomendado por neurólogos, cardiólogos, oncólogos y médicos internistas. Puede ser practicado a diferentes niveles de intensidad por personas de cualquier edad. Es una actividad muy económica que solo requiere ropa cómoda y la decisión absoluta e inquebrantable de mejorar la calidad de vida. Si una persona decide adoptar el Tai Chi Chuan como una actividad rutinaria y se mantiene fiel a ella hasta convertirla en un hábito, en un estilo de vida, se encontrará con un profundo sentimiento de realización y bienestar que cancela las dolencias más comunes que aparecen en nuestra vida,
como la tensión alta, la diabetes, la artritis, etc. Y en el campo emocional sentirá cómo desaparecen la desmotivación, la tristeza, la depresión. Finalmente, solo queda gratitud y alegría por nuestra vida, sin consideraciones del pasado o del futuro. El Tai Chi Chuan nos trae al presente de la práctica. Normalmente sentimos que no tenemos que practicarlo con ninguna expectativa. Es simplemente hoy, yo y mi práctica, y más nada. Y esta práctica nos deja cansados, felices, con mucho apetito, con muchas ganas de dormir, y eso lo vale todo, porque simplemente es lo que realmente debe ser la vida. Mi gratitud la expreso nuevamente hacia la doctora Marien, enviada del universo, que me ha dado la oportunidad de hablar sobre el Tai Chi Chuan. Y no solamente por eso quiero agradecerle, sino también por incluirme en este grupo del cual recibo una gran cantidad de información realmente interesante y útil en muchos aspectos y en muchos sentidos. Gracias a todos y buenas noches. Gracias por tu presencia y en conexión para el próximo conversatorio.